vuelta después de un breve corte musical. Seguimos con música, tenemos música en vivo en el estudio. Usted invitó, así que haga la vez de anfitrión. Ahí escuchábamos de fondo la versión que hizo Calamaro de Flaca, una versión de Oasis que me mostró Julián, que justamente nos vino al pie porque nada, Calamaro versionó una nueva versión de Flaca al Oasis a raíz de un influencer que se llama Alcaraz. Sí. Que hace versiones y demás, y justo veía y me acordaba, cierto que vienen los chicos hoy y tenemos un tributo a Calamaro y estamos muy contentos de tenerlos acá y nada, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Esta es la segunda vez que los entrevistamos porque habíamos charlado con la columna de Cristian Bordel en Sonar, en la Feria del Libro. Y había sido solamente una charla y había quedado pendiente ahí una entrevista y a raíz de que el sábado cumplimos 11 años como radio, la idea es también seguir dando más espacio a los artistas y también que los oyentes que escuchan hace 11 años puedan escuchar música en vivo y nueva, porque la verdad que es la primera vez que vienen a la radio. Es la primera, ¿A tocar? Bueno. ¿O estuvieron ya a la mañana? No. Bueno. Que venimos. Buenísimo. Bueno. Bueno, genial. Conozco gente que es muy fan de Calamaro, que lo escucha, que está escuchando la radio y está contenta. Porque es particular también, ¿no? Mandamos un gran abrazo. Es particular que diga, encima conozco mucho galleguenses y digo, ¿cómo entrevista a Calamaro ahora en vivo? Ya. No, Sí. Así que, si les parece, ¿podemos arrancar con algo, con un tema? Sí, Dale, por supuesto. Dale. Lo que ustedes quieran. ¿Estamos? Sí. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdimos en el túnel del amor. Dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. En nuestro árbol una hoja se cayó. En mi boca la manzana se pudrió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez la cadena se rompió.
que el cuerpo de los dos es mi vida. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el dolor va a terminar. Estamos escuchando a Why Not. El tema mi enfermedad, de la época, de la etapa de los Rodríguez, Sí, ¿no? sí, De sí. Andrés Calamaro. ¿Cuál es la...? ¿Por qué se llama Why Not primero, la banda? ¿Por qué no? Sería. ¿Por qué Hay no? una canción dentro de la letra del Salmón, mejor dicho, dentro del disco del Salmón. Ay, sí. Y es la letra de Es la, la canción. letra de la del Salmón. canción. Claro. En un momento nombra, dice Why Not. Si Sí. es rápido y es Si es gratis, rápido y entonces gratis. why not. De todas Claro. maneras, la letra de esa canción no es de Calamaro, es de Marcelo Skornik, que dicen el Cuino, que es un compositor al que Calamaro le popularizó un montón De de canciones. canciones. Y también un poco por esto de decir, nada, ¿por qué ¿Por qué no por qué no hacerlo? ¿Por qué no Claro, ¿por qué no? Me gusta Calamaro, ¿por qué no? Bien. Claro, ¿Cuál es la etapa que a ustedes más les gusta de Calamaro? Uf. La de los abuelos, Tenemos la de... diferencias. Y los Rodríguez, la verdad, para mí, personalmente para mí, los Rodríguez es ahí Sí. tiene mucho material, muchas muy buenas ideas. Mucho trabajo en equipo también, ¿no? Porque estaba muy bien rodeado, ¿no? Sí, sí, grande músico. Era parte, digamos, de un engranaje importante ahí, Andrés. Igual hay una etapa en las grabaciones encontradas que es medio raro, pero que hay cosas que están muy buenas de Andrés, ¿no? Sí, de hecho sí, tocamos sí. un tema, Buena Suerte y Hasta Luego, que es un tema que está como así en un disco que es de rarezas. De rarezas, Y sí. que también está grabado con una afinación distinta, es un tema medio Es raro. un tipo medio loco igual, ¿no? Porque Sí, sí. sacó un disco que es Salmón justamente, que son 5 discos de 20 canciones cada uno, que son 100 temas hacia la calle, que es una locura. Lo que hizo el chabón es una locura. Bien, y después, digamos, en los 2000... También como que le puso un poquito más de un ritmo medio raro, hizo alguna fusión también, ¿no? Que eso me parece que también le permitió captar otro público, ¿no? Bastante... Es destacable que siempre, digamos, se ahonda en diferentes estilos de música, ritmos y a través de las épocas se van viendo esas, digamos, esas influencias de diferentes ritmos. Cuando en su paso por España estuvo muy empapado en lo que en el candombe, la rumba, el rumba, flamenco, flamenco, sí. También es como que se adapta a lo nuevo, saca temas con artistas que son contemporáneos, modernos, del momento. Sí, sí, grabó no para nunca. salió con Miranda. Claro, Sí, con sí. Miranda, Sí, sí. por ejemplo, Sí. ¿no? Sí, 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 sí. Ha hecho colaboración también, no me acuerdo, con un músico de la escena Sí, un trapero. urbana, sí. No sé si fue Con Dilo. Dilo. Con Dilo. Sí, Eh, ahí está. Sí. Y también esa diversidad de estilos que hace es lo que nos gusta, porque pasamos por ahí en un mismo show, tocamos un tema bien rockero y después sale una cumbia, ponele. Tiene unas cumbias ahí también en su, Sí, hay cumbias interesantes de en su, Calamaro. en su repertorio, y después pasamos a tocar una balada y después, no sé, una rumba, y eso musicalmente está buenísimo. Está re bueno. Tuyo siempre es cumbia, ¿no? Tuyo siempre Tuyo cumbia, siempre, La sí. espuma de las orillas, Las Tres Marías, que lo hace con Pablo Lescal. Las Tres Marías, sí. Siempre como que tienen muy buenas participaciones, ¿no? Uy, Es impresionante. como... Sí, sí. O colaboraciones que él hace o invitaciones a otros artistas que hacen una fusión. Yo aprendí, la única canción que aprendí a tocar en mi vida, Fuego, que participa Intoxicado, Pili, Ahí está, Calamaro. la verdad. Tal cual, sí. Y ahora creo que pasa lo mismo, esa mezcla entre la nueva música o el nuevo rock o la nueva música con Dylan, ¿no? Con la canción esta, Mi Peor Enemigo, ¿no? Como Sí. que Claro. vuelve a meterse, como que siempre Claro. se mete a las nuevas generaciones de alguna ¿La vas a manera. cantar? Fuego? Se mete en escena. Ponele. Sí, es muy variado Calamaro y bueno, la carrera es impresionante. Bueno, y vos que preguntabas por el tema de con qué época nos identificamos más o qué época nos gusta, en realidad hacemos tratamos de tocar de toda su carrera musical. Hay temas que son de los abuelos que capaz él mete un coro y lo choreamos igual. le Sí, metemos. lo hacemos igual. Nos gusta todo para nosotros, o por lo menos a mí me gusta toda la obra de Calamaro. Después hay algunos que por ahí a Nacho le gusta más la parte de los Rodríguez y así, pero está buenísimo. Estamos charlando con Why Not, con Nacho Varela, voz y guitarra allá, Sí. haciendo,
está Diego Cerezo en percusión, allá en la esquina, Sí. Paco Ferreira en bajo, lo tengo aquí enfrente mío, y Ariel Bamón, de quien acaba de hablar con nosotros. ¿Sí? Así es. ¿Compartimos más música? Bueno, Creo que no hay dale. nada más radial que Calamaro. Es como muy... ¿no? Siempre hay un lugar del mundo donde prendes una radio y está sonando algo de Calamaro. Es cierto. Así que viene re bien. Estamos muy contentos que estén acá. Bueno, vamos con otro conocido. Ah, ¿En qué tiempo más o menos? 1, 2. Vamos. Entramos flojo. Estaba digo. Sí. Estaba distraído. Sí. Dale, vamos. ahí. Dale, vamos. Dale, vamos, con todo el power. Dale. 1, 2. Cuando te conocí ya no salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones y 2 años después ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas y mientras tomabas tequila dejamos atrás 2 almas rotas. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual. Ibas a seguir siendo igual. En el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. Mi corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. En el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. Mi corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. En el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. Mi corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. En el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. Mi corazón como de camisa, sin perder la sonrisa. Me mata la plata. Nuestra compañera la venta tenía que hacer- Claudia nos dejó una misión y es que le Sí. pidamos que toquen Paloma. Oh, Se va a ir escuchando la radio, Se va así escuchando que... en la radio porque tiene alguna cuestión ahí. Lo social. hacemos para Claudia En este entonces. momento. ¿Hacemos? Si nos está escuchando, va, no Sí, sé. no, sí, Sí, no, sí, no, sí, seguro que estamos- ¿Ya lo está escuchando? ¿Lo hacemos ahora o en Cuando quieran. Se acabó. Antes podemos charlar porque van a estar en el Festival de Río Gallegos 140 aniversario. Así Nos es. enteramos hace Nos poquito. confirmaron Qué hace bueno, 2 días. qué bueno. ¿Tienen vamos- el día? ¿Día, Sí, fecha y vamos a hora? estar el día 18, que es el día de Sí, cierre, sí, que toca sí. No Te Va a Gustar, en el escenario mayor Bien, ah, bien. a vamos. las 19 horas. Así que ¿A qué hora? a las 19 horas. A las 7 de la tarde. No sé a qué hora arrancará, no sabemos qué otras bandas tocan por el momento, pero sí sabemos. Si no ha salido la grilla, pero nos dijeron ya horario y ¿Cuánto escenario. le pidieron? ¿1 hora, 2 horas? Una Sí. hora. Tampoco sabemos todo eso. Nos falta 19.
Nos faltan algunos siempre detalles. viene corrido eso, ¿viste? Un poquito. Buenísimo. Entonces, ayer temprano, los que quieran ir a ver No Te Va a Gustar y... No, pasan tempranito, se van haciendo la previa con las bandas que estamos antes de No Te Va a Gustar. De paso, Estamos preparando un show, un tema atrás del otro, así, sin pausa, Muy bueno. para poder meter genial. varias canciones. Mucho trabajo eso, ¿no? Y sí, es ensayo, hay que ensayarlo. Sí, para colmo nosotros estamos Suenan mal lindo, acostumbrados. suenan lindo, muchachos. Muchas gracias. Estamos mal acostumbrados porque cada vez que tocamos en algún lugar de acá de Gallegos somos de hacer listas de temas largas y tocar bastante tiempo. Y acá es más acotado, entonces dijimos, bueno, vamos a... ¿Tienen 40, 45 minutos? Y Con suerte 40. sí, yo creo que sí. Todavía no nos informan tampoco, pero creo que van a ser 40 Suele ser minutos. eso. Sí. Nuestros colegas que tocaron alguna vez nos dicen Sí. que tienen ese tiempo para tocar. Veremos cómo lo organizaron este año. Y es nuestra primera vez en un aniversario, así que estamos re contentos. Claro, estamos re entusiasmados. Suena muy lindo. la banda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos que tocar Paloma entonces. No lo habíamos preparado, pero bueno. Vamos a ver, no lo preparamos acústico, vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Para. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, yo soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Lleva el armónico. Si me olvido de vivir colgado de sentimientos, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Yo te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Paz de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Y quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido.
perdido, dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Tiré fruta un poco ahí. Pero bueno. Sí, yo De eso se trata. Recién estaba tocando y... perfecto, dijo Claudia. Claudia dijo, sí, Era- perfecto. Beso para Claudia, muchas gracias. Era el momento verdulería. No, me acababa de mandarle un saludo a Mariano y a Gerson, que son otros chicos que Los tocan otros con nosotros. integrantes. Somos 6 en la banda, hoy pudimos venir solo 4. Un abrazo para ellos, tocan el saxo y los teclados. Los Mariano. teclados. Muy bueno, muy Y bueno. meten voces. De hecho, Ah, Gerson, bien. Gerson canta una canción también, Mariano tira, Sí. tira coros. Sí, Y sí, un sí, saludo sí. para ellos y también para toda nuestra familia, nuestros amigos. que La nos estén familia, escuchando. amigos. Mamá, papá. A club de fans. A También. mi hijo, Seguidores, ya me está escuchando. seguidoras. Qué versatilidad que tienen, porque son muchos instrumentos que por ahí es difícil de encontrar en una banda de la ciudad, de poder formar. Yo sé que siempre encuentro algún amigo que me dice, che, vos que sabés, ¿no? un tecladista, Que siempre... un- sí. como que siempre, y ustedes encontraron como personas que les gusta el mismo artista, que Claro. tocan distintos instrumentos y aparte todos cantan. Aparte que Sí, el ba- lo vemos. Tenemos un topo igual, que no le gusta Calamaro. Él es sesionista. Te delataste. No te voy a mentir que la tiré porque sabía que había en la anterior entrevista te mandaron al frente, pero me gusta, me encanta que ¿Ricotero o qué? ¿por qué No, te no, sale? para, claro, no es que no me gusta Calamaro. No es lo que prefiero. Ahí está. Hoy le pagamos para que No, venga. no me desagrada para nada. No me desagrada para nada y hay muchos temas que Claramente me se nota gustan. que no te desagrada porque estás acompañando. Claro, a no, cantante, me agrada. Pero no es música que yo pongo, hace 20 años que no pongo en mi casa Calamaro. Claro. Y te llega porque es música que suena, digamos, es algo que Calamaro, aunque no te guste, como que está, digamos. Sí, bueno, tal cual, como decís, suena, te suena en la tele, en la radio, en la publicidad, a alguien que se pone a cantarlo. Y te repito, me gustan. Claro. Es un mal necesario. ¿Y qué música te llama la atención, te interpela? ¿Qué vos decís? Y o sea, me gusta más la música clásica. En mi casa pongo música clásica o pongo listas de temas. Me gustan mucho las músicas Miranda. sin voz, sin voces, entonces por ahí. Claro. Para acompañar. Música Funk, celta. claro, funk jazz o soul. ¿Y esto te lo tomás como un desafío o es por el lado del grupo de amigos? Lo obligamos. Yo no, yo en realidad trabajo de otra cosa, siempre me gustó la música en general y ponele que a los 18, 19 me compré un bajo porque una historia, un amigo que tocaba el bajo me llamó la atención, pero nunca había tocado en una banda. Ahí está bien. Y tengo 45 años ahora. Y cuando vine, yo soy de Buenos Aires, y cuando vine acá hace 4 años, dije, bueno, me voy a sacar este pendiente. Quiero cumplir con este pendiente. Y me propuse así. Y encontraste al resto de la banda. Y Ariel justo Sí. un día, nada, compartíamos, Ajá. le compartí algunos videos, vino tocando, que yo me dijo, che, mirá, ¿querés venir? Probar y... Y sí. Y alto Claro, bonita. Y sí, anduvo. me gusta hacer música. Hice música no en bandas, hice música tipo percusión, Claro. o canté en un coro, cositas más, o sea, no tan en una banda fija. Y tenía ganas de tocar, me juntaba en casa a tocar así con amigos X, pero tenía ganas de tocar con gente que tocara bien, ¿viste? Sí. trabajar los temas, eso. ¿Y eso Y los lleva chicos mucho tocan laburo? todo. ¿Ensayan mucho? ¿Se juntan Sí. mucho? Sí, en realidad ahora estamos con un ensayo semanal, antes Ajá. hacíamos 2, y a veces cada tanto me echamos un ensayo de armonía de voz y esas cosas. Tenemos la suerte de tener un profe de música, 2 profes, porque Mariana también es profe, y Dieguito también da clases de batería. Entonces podemos abordar los temas también desde ese lugar, hacemos armonías de voces y eso.
Capaz no nos salen bien, pero Pero lo practicamos. Y aparte tocamos desde mayo que arrancamos, tocamos prácticamente 3-4 veces por mes, así que... ¿Ya salieron de la ciudad de Reballedos? Sí, tuvimos una pequeña primera mini gira que estuvo buenísima. Fuimos a San Julián primero y al fin de semana siguiente fuimos a Calafate y Chaltén. Y las 3 fechas estuvieron buenísimas, con bastante convocatoria y nos trataron de primera y la gente se recopó, así que Qué bueno. estuvo buenísimo. Qué bueno que le vaya bien. Una Gracias, linda muchas experiencia. Nos encantó que hayan venido de la radio, estamos llegando casi al final, así que Bueno, les vamos a pedir nosotros nos vamos a despedir de la audiencia con un tema de ustedes, obviamente, con Bien. un cover, elijan lo que quieran. Gracias por venir, esperemos que no sea la última vez. Lo Muchas vamos gracias a ustedes. Gracias a por la ustedes por la invitación. invitación, estuvo buenísimo. Y bueno, como dicen ustedes, ojalá que lo podamos repetir porque está re bueno. Pero cómo no. La pasamos re bien. Bueno, los esperamos el 18 en el escenario mayor a las 19 horas. ¿Redes sociales? Sí, tenemos una página de Instagram que es whynot.rg a los que nos quieran seguir. También tenemos una fecha el 26 de diciembre en Patagonia. Ajá. que nos pueden ir a Buenísimo. ver si quieren. Qué buena Y la- fecha. Y la próxima que sigue creo que es el 16 de enero en el Casi. Ah, Y bueno, bárbaro. un saludo a todos los que estuvieron ahí haciendo el aguante del otro lado. Por favor, gracias, quédense en sintonía, nos vamos a ir con Why Not, se quedan porque después viene el Rock and Frío, después viene a toda velocidad y después, para cerrar la semana, Frecuencia Sanadora, todo por el aire de la radio. Nos despedimos hasta el lunes, Sandro, nosotros con Why Not, un tema el último. Chao, hasta el lunes. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Quiero esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Porque no quedan más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque en esta vida no quiero pasar más un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así.
estación para redescubrir lo que siempre te hizo bien. Primavera 2025. En cada canción. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.